distinguido amigo doctor Manuel Monteagudo Valdés, que está en línea. Nuestra Facultad de Derecho hoy se siente rejuvenecida y con una perspectiva de mirada hacia el futuro con razonabilidad y esperanza. Y es que esta facultad, que ha optado por la acreditación, puede acreditar que las personas que salen de sus aulas están en continuo y permanente proceso de selección en las distintas áreas del conocimiento humano o de las instituciones que existen en nuestro país. Y en este sentido es grato para nosotros tener al doctor Helder Domingos Aro, egresado de nuestra facultad, y que hoy nos pone en renombre en el ámbito nacional y que nos permite en cierta forma para los procesos de desarrollo que tenemos un norte, que tenemos una orientación firme en que esta facultad proporciona una educación de calidad y que tiene en cuenta también el esfuerzo personal que hace cada uno de nuestros egresados para conseguir el éxito profesional. Recording stopped. Nuestra facultad se mueve entonces dentro de una conceptualización de que no solamente mira, sino que también quiere construir un nuevo derecho para el siglo XXI. Un nuevo derecho que, como sostienen algunos teóricos europeos y algunos teóricos del derecho de América Latina, creo, sostienen ellos, que ha llegado el momento de dar una mirada de análisis, de revisión, de que en el ámbito en el que nos movemos histórico, es necesario de repente revisar la concepción netamente positivista del derecho que tenemos, que busca defender lo tangible, la propiedad, cuando gran parte del hemisferio tiene otros problemas: la protección de los derechos humanos, el problema de un trabajo decente, el problema de una salud de calidad que no la tenemos. Todo esto nos lleva, distinguidos algunos distintos magistrados, a ir pensando, a ir estructurando, a partir de la reflexión que tenemos en las aulas, cómo voy a enfrentar la perspectiva del siglo XXI, cómo voy a ser yo útil en el esquema de ir construyendo un nuevo tipo de sociedad con un nuevo tipo de derecho. La presencia de nuestro distinguido egresado, el doctor Helder, nos debe invitar a una reflexión de que es posible, con el esfuerzo permanente, con la dedicación hacia el estudio y con una perspectiva de futuro real y precisa, encontrar dentro del ámbito de la reflexión jurídica un puesto que nos permita demostrar que realmente tenemos una visión para ir construyendo un Perú que se mueve entre la esperanza y la frustración y la esperanza. Luchemos, trabajemos duro para ir construyendo este nuevo derecho para el siglo XXI. Nuestra facultad no quiere mirar, sino quiere ayudar a construir este derecho para el siglo XXI. Esperemos que este trabajo en común nos permita, distinguido presidente, distinguido doctor Helder, con la
comprensión y la ayuda también de ustedes, porque solo no vamos a llegar. Este mundo es uno que se debe internacional continuamente, sobre todo con personas e instituciones como la de ustedes. Necesitamos un nuevo derecho a este país, y quienes deben ir formando son ustedes. Les agradecemos su presencia y espero, como decía nuestro jefe de departamento, ya les invitó, que cuando cumplamos nuestros 200 años, usted nos acompañe y podemos todos juntos decir, vamos en camino a construir un nuevo derecho para el siglo XXI. Muchas gracias, doctor Eulogio Pisfil. Ahora Muchas gracias, doctor. Ahora damos pase al presidente del Tribunal Constitucional, de quien tenemos grata compañía, el doctor el magistrado Francisco Morales Sarabia, a quien le pedimos fuertes aplausos y por favor escuchar sus siguientes palabras. ¿Cómo? ¿Dónde? Aquí. ¿Ustedes acá? Aquí. Mejor acá. Ahí está el doctor Ponteagudo. ¿Me escucha, doctor? Sí. Bueno, muy buenas tardes, distinguida concurrencia, señor decano, doctor Eulogio Pisfil, mi querido magistrado Helder Domínguez y mi colega desde Lima, el magistrado Manuel Monteagudo, quien quería estar acá, pero por temas de fuerza mayor no ha podido estar. Para mí es muy significativo estar aquí en la Universidad Nacional de Trujillo, porque tengo muy buenos amigos, egresados, graduados, abogados de esta universidad. En primer lugar, recuerdo al magistrado Gerardo Eto Cruz, que fue mi jefe, fue magistrado del Tribunal Constitucional. Ahora está Helder Domínguez y está Ernesto Vázquez, que también es graduado de estas aulas, estuvo como ustedes, fue alumno, así lo escuchaba Helder cuando daba sus conferencias y al doctor Eto, y ahora está trabajando en el Tribunal Constitucional. Nosotros hemos querido venir a la ciudad de Trujillo como una de nuestras primeras sedes para desarrollar nuestras audiencias descentralizadas, ¿no? A menudo algunos dicen, ¿pero por qué hacen audiencias descentralizadas si ya están en Lima? Y ahora todo es virtual. Entonces no sería necesario venir. Pero cuando nosotros hacemos un viaje de audiencias descentralizadas, sabemos que estamos en lo correcto. Si bien es cierto, la pandemia nos ha dejado no solamente secuelas y dolor, trajo consigo el trabajo remoto. Pero el trabajo remoto no es suficiente. Tenemos que ver, tenemos que palpar la realidad de nuestro país. Y esa aproximación a la realidad de nuestro país en todas las regiones es la que nos permitirá resolver mejor los casos, tener una mayor sensibilidad, una mayor comprensión de los problemas, ¿no? Ese es el espíritu que está presente en el trabajo cotidiano de los magistrados del Tribunal Constitucional. Estamos en un trabajo muy fuerte, muy intenso. Esta semana prácticamente todos los días hemos tenido audiencias, ¿no? Y ahí está mi amigo, justamente el doctor Gerardo Eto Cruz, ahí está, a quien pido un fuerte aplauso. Como dicen los cholos de Suyana, buenas tardes de Dios.
Claro, él es piurano, ¿no? Pero ha desarrollado su carrera aquí en Trujillo y ha sido adoptado, como dice Helder. Entonces, bueno, yo no quiero distraerlos más. Yo solamente quería traerles el saludo fraterno, el saludo democrático, el saludo constitucional del Tribunal Constitucional. Y sobre todo, como siempre, nosotros nos debemos a los jóvenes, ¿no? Los jóvenes son, no es que sea una frase ya hecha, ¿no? Los jóvenes son el futuro de la nación. No, los jóvenes son en el presente los responsables de que este proyecto que se llama Perú sea viable y sea una realidad. Entonces, yo solamente quiero agradecerle a mis colegas por haber organizado este evento, a mis colegas de la Facultad de Derecho y a Helder Domínguez, y ya sin más preámbulo, pasemos a escuchar las brillantes exposiciones que tienen preparadas el magistrado Manuel Monteagudo y el magistrado Helder Domínguez. Muchas gracias. Listo, bueno, le agradecemos sus palabras al presidente del Tribunal Constitucional, al doctor y magistrado Francisco Morales Saravia, y a continuación tenemos la exposición del magistrado del Tribunal Constitucional, el doctor Manuel Monteagudo Valdés, con el tema La Constitución Monetaria y la Independencia del Banco Central. Sí se le escucha, doctor. Sí, sí. La imagen de ustedes. Bueno, no hay ningún problema. ¿Puedo empezar? Entonces, ok. Bien. Creo que ya me están escuchando bien, ¿no? Sí, se le escucha bien. Bien. En primer lugar, permítame agradecer muy especialmente a la Universidad Nacional de Trujillo por la oportunidad de compartir esta brevísima reflexión sobre una temática que he venido trabajando a lo largo de mi carrera profesional en el Banco Central de Reserva, la Universidad Católica. Y claro, sin duda esta experiencia hace un eco en mi condición actual de magistrado del Tribunal Constitucional. Yo he querido formular la siguiente pregunta, que es si es posible, si resulta posible asociar la moneda, o más bien al fenómeno monetario, con los derechos fundamentales, con los derechos humanos. Pero antes de responder, y todavía a título introductorio, quisiera decir algo más, si me permiten, sobre mi actual condición. Hoy, el día de hoy exactamente, se cumplen 6 meses desde que asumimos el cargo como magistrados, todos nosotros, y en mi caso, yo he trabajado casi 40 años como asesor y abogado de una institución dedicada a la regulación bancaria, financiera, monetaria. Y hoy en día me encuentro en el epicentro de las reflexiones y discusiones en torno a los derechos fundamentales, los habeas corpus, las acciones de amparo, las acciones de inconstitucionalidad, y en general discusiones hoy día mismo sobre nuestro sistema institucional. Ahora, por las razones que voy a exponer muy rápidamente, ustedes van a poder descubrir que en realidad estoy confirmando una temprana intuición de mi juventud. Y es que en realidad los hombres y las mujeres de leyes, las personas que estudiamos, practicamos y nos dedicamos al derecho, estamos hoy obligados, realmente obligados, a tener una mirada
integral, una mirada, si me permiten, renacentista del derecho. ¿Qué quiero decir con esto? No solo vimos el fenómeno de la constitucionalización del derecho, es decir, realmente todos los espacios de las relaciones jurídicas tienen el imprimatur de la mirada constitucional. Si pensamos en el tópico que voy a desarrollar sobre la banca central independiente, la banca central independiente supone separación de poderes y esa es una contingencia constitucional por excelencia, digamos. Sino también hay el fenómeno de la internacionalización del derecho. Ahora las relaciones jurídicas están impregnadas de un aspecto internacional. ¿Qué mejores ejemplos? Lo vivo todos los días en el tribunal, que nuestras referencias, reflexiones, integraciones al sistema interamericano de derechos humanos. O si pensamos en fenómenos mucho más desarrollados en otros campos, como es la Unión Europea, donde hay un trasplante del derecho comunitario sobre el derecho nacional y el juez nacional es juez comunitario, como lo es el nacional en materia convencional para nosotros, ¿no? Y en fin, si empezamos a hablar de los diálogos de cortes para llegar a conclusiones jurisdiccionales, estamos realmente en un Big Bang que nos obliga a quien ejerce el derecho a tener una mirada integral, una mirada realmente multidimensional. Perdonen, ¿puedo preguntar si me están escuchando bien? ¿Sí? Sí. De acuerdo. De acuerdo. Muchas gracias. Bueno, entonces regreso a mi pregunta inicial, a mi tema, ¿no? Podemos asociar el fenómeno monetario con los derechos humanos, con los derechos fundamentales. Y para ello voy a responder con 3 argumentaciones. Muy rápido, ¿eh? Una económica, otra constitucional, y la última en la que realmente voy a responder, lo voy a hacer mirando el futuro, lo que viene en el futuro. Empecemos con la económica. Y voy a tomar el ejemplo del profesor, digamos que este es el ejemplo de un profesor que en este momento está dictando una clase de derecho, es decir, va a prestar un servicio educativo, digamos, que tiene un valor económico, que sería la remuneración que recibiría este profesor por esta conferencia, hipotéticamente, ¿no? Y digamos, lo interesante es que el servicio es un intangible, no lo podemos ubicar en el espacio con claridad, digamos, pero gracias al mecanismo monetario, gracias realmente a este documento, este papel que digamos vale 20 soles, ¿no? Pero que en realidad su fabricación probablemente ha costado 2 céntimos, gracias al valor jurídico, constitucional, al poder cancelatorio que se le da, el mecanismo monetario permite que esta clase, a este profesor, digamos, tenga un valor monetario y ese valor se deposita inmediatamente en un banco sin necesidad de ver este papel y que pueda generar intereses, ¿no? Y que, digamos, al mismo tiempo, al ingresar al sistema financiero, entre una serie de circuitos que le permitan al profesor hacer pagos, ¿no? A esa entidad financiera, aglutinar otros recursos, de repente financiar un proyecto de inversión. Y claro, entrar en estos circuitos contractuales que ofrece el sistema monetario, ¿no? Ahora, claro, en realidad esto es así porque el resto de los individuos que conforman nuestra sociedad se comportan mayoritariamente de este modo, reciben a cambio dinero con este poder cancelatorio y nos permite de alguna manera organizar el conjunto de nuestras relaciones contractuales. Ahora, lo interesante es que un sistema de confianza basado en estos papeles que valen monetariamente mucho más de su valor de confección, tiene como presupuesto a nivel macroeconómico que este documento no pierda valor. No es que no pierda valor jurídico, porque ni siquiera en sí mismo es un título valor perfecto, es un documento en el que todos estamos creyendo, digamos. Pero lo importante es que no pierda valor, es decir, que no haya inflación, ¿no? Y claro, quienes tenemos memoria económica de los últimos 30 años, vamos a recordar la hiperinflación. En estas épocas tenemos un fenómeno mundial de inflación por razones externas, pero quienes recordamos la época de la hiperinflación, recordamos que el fenómeno de la pérdida del valor del dinero proviene precisamente por la acción del poder público, paradójicamente, ¿no? Por la acción
de utilizar la emisión para financiar las actividades del gobierno. Esto generó las grandes inflaciones de la época moderna, en la Alemania, antes de la Segunda Guerra Mundial, bueno, en Polonia, en Europa, lo hemos tenido en el Perú, en Bolivia, en Argentina, en México, en Estados Unidos. Incluso había un momento que la inflación llegó a niveles del 13, 14, 15%, ¿no? Entonces, ahí tenemos, digamos, una primera intuición de un instrumento que nos está permitiendo organizarnos colectivamente, pero que descansa en el principio de la ausencia de inflación. Ahora, pasemos a la mirada constitucional, un poquito más jurídica. Más o menos a partir de los años finales de los años 80 y principios de los 90, en todo el mundo se produce una reforma de bancos centrales. Literalmente es un fenómeno planetario. Después de la crisis de los años 70, 80 a nivel mundial, se produce esta gran reforma que hace que los bancos centrales sean independientes de los gobiernos, ¿no? Es decir, en el Perú, bueno, el Perú al final en realidad, pero esto empieza primero, en América Latina se produce en México, Chile, Colombia, Centroamérica. En la Unión Europea se aprueba el Tratado de Maastricht, donde hay una cláusula que persiste en el conjunto de tratados de la Unión Europea y que está en la Constitución peruana y en el resto de los países latinoamericanos que siguen este modelo, y es que es prohibido constitucionalmente que el Banco Central financie al gobierno. De manera que hay una separación, una muralla definitiva que va a dividir, que va a separar en dos la emisión monetaria de la actividad fiscal, el recojo de impuestos, el armazón del presupuesto público. Todo lo que es emisión, todo lo que es banca central, se le va a entregar a un organismo supranacional en la Unión Europea que va a administrar la liquidez que se gestiona a través del sistema financiero, etcétera. Intentaremos algún comentario sobre eso, pero quizá lo importante es que va a haber este fenómeno de separación y se le va a atribuir a los bancos centrales la exclusiva misión, o privilegiada misión, o principal misión de garantizar la ausencia de inflación. Y esto va a estar en la Constitución, o en el Tratado Comunitario que tiene una preeminencia, o en leyes orgánicas especiales en otros países. Hay una tendencia mundial a que el nuevo patrón oro de los sistemas monetarios sea anclar la gestión monetaria en organizaciones independientes. Esto sin duda es un fenómeno constitucional. Es un fenómeno constitucional que supone una evolución del derecho, desde la economía y de la teoría política. Hay dos comentarios interesantes que hay que hacer. Por un lado, cómo esto ocurre en la Europa generadora desde el siglo XVI, del Estado soberano, esta idea un poquito ilusoria de que es necesario centralizar todo el poder, digamos, para generar el Estado soberano, ¿no? Vamos a recordar, en la época de la colonia, en ese momento, ya digamos, no es posible que a nivel medieval, feudal, descentralizado, se pueda emitir moneda. Solo el rey, solo el monarca lo va a hacer, ¿no? Y por eso es que el oro y la plata que sale de América y se va a Europa va a generar inflación, producto de esta centralización. Eso es una historia interesantísima que hay que mirarla, ¿no? Pero lo anecdótico para la historia del derecho constitucional es cómo ese sueño de la centralización monetaria va a desaparecer hoy, cuando va a ser un órgano supranacional fuera de los estados, que va a estar encargado de la gestión monetaria. Y la pregunta es, ¿por qué, no? ¿Por qué ocurren estos fenómenos, no? Claro, y voy a llegar ya a mi última parte, y es que, en realidad, lo que estamos haciendo es preservar este sistema, esta capacidad contractual de los individuos. No estamos entrando en una discusión, impuestos más impuestos, fisco, emisión. No, vamos a entregarle un sistema neutral a una organización neutral que se va a encargar de asegurarnos que, bueno, tradicionalmente este documento, este billete tan hermoso que tiene a José María Arguedas, es la última familia que se ha hecho de billetes hace muy poco en el Banco Central, pero hoy día sabemos perfectamente que el dinero ya básicamente lo estamos utilizando con nuestros teléfonos celulares y estamos haciendo transferencias electrónicas de un lado a otro a través de estos mecanismos, pero prácticamente, digamos, los circuitos, estamos hablando simplemente de los canales de transmisión de ese fenómeno intangible que le permitía al profesor volver lo intangible a lo tangible. Entonces, claro, y voy a mi última parte, el futuro
el futuro lo tenemos aquí, que se está expandiendo. Hace un momentito hablan de la juventud. Me parece que Francisco Morales hacía referencia a que la juventud está ya, digamos, y creo que si hablamos de la tecnología y los instrumentos monetarios, creo que ese es un claro ejemplo de cómo que el futuro nos alcanzó, ¿no? Y el punto es el siguiente: para que esta lógica de la autonomía de los bancos centrales, de asegurar la ausencia de inflación, etcétera, consagrado en la Constitución, cobre sentido, uno de los puntos que me parece importante es que la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera o la estabilidad fiscal, principios recogidos en nuestras constituciones, tienen que ser claros, estos principios, en beneficiar a todas las capas de la sociedad. Esto no debe quedarse en un estamento de la economía moderna, tiene que avanzar. ¿Y qué quiero decir? Pues esto es algo muy concreto, ¿no? Uno, lo que se llama la inclusión financiera, y ustedes lo conocen muy bien, que ya en el Perú hace algunos años se está accediendo, los sectores de las microfinanzas están ingresando a sectores donde no se ingresaba, y por lo tanto se está haciendo que los servicios financieros penetren a ramas antes desconocidas. Pero lo interesante está más en los sistemas de pago, ¿no? Un campesino que se encuentra en un valle interandino, o una persona que se encuentra en una zona amazónica, donde para llegar en uno y otro caso a un banco puede tomar un día, o puede tomar varias horas, simplemente a través del teléfono puede hacer sus transacciones, por supuesto. Y es posible, en teoría, en la medida en que funcione la conectividad. Pero no en todos los casos uno puede tener, o uno logra tener una cuenta bancaria, ¿no? Es posible, tendría que ser posible, que sin necesidad de tener una cuenta bancaria, uno pueda recibir dinero y enviar dinero, ¿no? Estando en zonas alejadas, ¿no? Y claro, eso concretamente está significando en el Perú, por ejemplo, que hace relativamente poco se ha aprobado una disposición del Banco Central que exige a las plataformas tipo Yape, etcétera, etcétera, que se interconecten, ¿no? Ese es un paso, ¿no? Y que por lo tanto, en relativo corto tiempo, la interconexión sea una realidad. Pero claro, hay algo mucho más desarrollado, y no estoy contando nada secreto, esto es público, digamos, los bancos centrales en el mundo, el nuestro, uno de ellos, está dedicado hace ya algunos años a imaginar moneda virtual, moneda oficial virtual. Es decir, que la gente pueda tener billeteras electrónicas de dinero, así como tenemos nuevamente estos hermosos billetes, ya no tenerlos así, sino tenerlos en el teléfono, ¿no? Sin necesidad de abrir una cuenta bancaria. Claro, de manera que aquel campesino o aquella persona que se encuentra en la Amazonía, le será mucho más fácil recibir o enviar, transar, integrarse al mundo, integrarse a la sociedad. Para concluir, digamos, esta es una expresión de todo lo que puede avanzar el fenómeno monetario para organizar la sociedad. Mi mejor ejemplo reciente, a propósito del COVID, hubo gran dificultad en hacer transferencias de la ayuda económica que aprobó el gobierno, precisamente porque se formaban colas y porque, claro, si hubiéramos logrado estos niveles de interconexión que tenemos ahora o los que tendremos en el futuro, esto se hubiera hecho con gran facilidad. Termino con dos ideas. Lo que acabo de señalar tiene que ver con la inclusión financiera, la integración de las personas. La banca central, para cumplir su misión, también recoge mucha información económica que la divulga, que es accesible al público. Esto está permitiendo que de alguna manera los ciudadanos tengamos mayores elementos para poder juzgar las políticas económicas del gobierno, del Banco Central, de los agentes económicos, ¿no? Entonces, la fuente de información de un órgano neutral que tiene esta misión tiene un grado de legitimidad y de autoridad que nos puede permitir mejorar nuestra democracia, sí, mejorar nuestras instituciones democráticas, ¿no? Entonces, legitimidad por integración financiera, legitimidad por una fuente de información para fiscalización democrática, y finalmente, yo creo que es mirar la parte económica y monetaria que nos brinda la Constitución, esta mirada institucional,
tiene que ver también con algo que ya se viene señalando en muchos países. Es el caso de Alemania. Se habla de aunque va a chocar un poquito, pero es la ciudadanía financiera. Es decir, que la gente adopte su espíritu ciudadano también en su relación con las finanzas. Pueda tener información que le permita criticar políticas, criticar a agentes económicos, exigir sus derechos como consumidor financiero. En el Perú existe hace ya algún tiempo una legislación que protege al consumidor financiero y ejercer plenamente sus derechos, ¿no? Entonces se abre un campo, y mi propósito era simplemente compartir con ustedes cómo la experiencia de un abogado que ha trabajado en el mundo financiero se encuentra perfectamente habituado en este nuevo mundo que me enriquece espiritualmente, el mundo de los derechos fundamentales. Y creo que para nuestra juventud me voy a permitir y tener el privilegio de concluir en este instante con una frase de nuestro máximo poeta, ¿no? Hay, hermanos, realmente muchísimo que hacer. Muchísimas gracias. Agradecemos la excelente ponencia de Manuel Monteagudo, del doctor Manuel Monteagudo Valdés, acerca de la evolución del sistema monetario y cómo está ligado con la Constitución, y acerca de la independencia del Banco Central.